Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que en los días en que el pueblo de Israel se hallaba en la tierra de Egipto, y las sombras de la opresión pesaban sobre ellos, una luz comenzó a brillar en los oscuros rincones del corazón de Moisés. En medio de las llamas de una zarza que ardía sin consumirse, la voz de Dios resonó como un trueno: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Éxodo 3:7. Moisés, temeroso y titubeante, se preguntaba cómo podría él enfrentar al faraón y liberar a los hebreos de su yugo. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón?, clamó con la voz entrecortada, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. Sin embargo, la respuesta de Yahvé fue clara: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. En medio de su angustia, la revelación del eterno plan soberano comenzaba a desatarse. Las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob no estaban perdidas en el tiempo, sino que se estaban preparando para cumplir la profecía. El pueblo lloraba en sus trabajos forzados, y el tiempo de redención estaba madurando. A medida que el corazón de Moisés se llenaba de fervor, Dios reveló un instrumento misterioso a través del cual operaría maravillas. Ve, porque yo te he enviado. Éxodo 3:10. Con cada palabra, el poder de lo divino tejía un hilo que iría más allá de los confines de Egipto, apuntaba hacia el mismo corazón de las naciones. Moisés, sintiendo la corriente del llamado, tomó la decisión de obedecer, aunque el miedo lo acompañara como sombra. Entonces, Dios le dio señales, mostrando el poder que lo respaldaría. Con un báculo en la mano, el portador del mensaje celestial se convertiría en el canal del juicio contra los dioses egipcios, los cuales no eran más que ilusiones. Cuando tú hables conmigo, yo estaré en tu boca, le prometió el Señor, asegurándole que su palabra tendría el peso de la autoridad divina. Éxodo 4:12. Mientras Moisés comenzaba su travesía de retorno a Egipto, las dudas aún lo acechaban. Se preguntaba cómo debía presentar a su gente la gloria del que lo había enviado. Diles: yo soy el que soy, le instruyó el Altísimo, como si cada sílaba contenía el poder de la existencia misma. Éxodo 3:14. Al llegar, su corazón palpitaba con la expectativa de la respuesta de los ancianos de Israel. El Dios de nuestros padres se ha acordado de nosotros, les anunció. Éxodo 3:16. Las palabras caían como lluvia sobre la tierra seca de su dolor, y los corazones comenzaron a inflamarse con la esperanza. Sin embargo, la adversidad estaba a la vuelta de la esquina. El faraón escuchó, rió y endureció su corazón. Aún así, Moisés se mantuvo firme en su fe, dispuesto a enfrentar al rey, sabiendo que con cada desafío, no solo el futuro de Israel estaba en juego, sino también la gloria de Dios se manifestaría ante las naciones. Los corazones de los israelitas comenzaron a palpitación en un nuevo ritmo, un preludio a su liberación, y así se desató la ira de Egipto al oír el clamor de un pueblo elegido, pero eso solo podía ser parte del plan. ¿No sabías que te haré hacer grandes prodigios?, susurró el viento. Las plagas, las señales, todo estaba preparado para mostrar la justicia de Dios a través de la liberación de su gente. Pero lo que ni Moisés ni los israelitas comprendían aún era que todo estaba orquestado con un propósito sublime, donde, al final del juicio, se revelaría la gloria del Señor y el nombre de Yahvé serían proclamados entre todas las naciones. El hilo de la redención y la soberanía divina tejía una historia que no solo liberaría a un pueblo, sino que también capturaría la esencia de la esperanza que sería incrustada para siempre en la historia de la humanidad. Y en ese momento de creciente tensión, el cielo se oscureció, y la voz de Dios resonó en el corazón de Moisés: prepárense, porque el tiempo de la liberación ya está cerca. Así, quedó en el aire la pregunta suspendida: ¿qué sobrenatural manifestación de poder estaba preparando Dios en los días venideros? Y aconteció que al día siguiente, Moisés se dirigió nuevamente hacia el palacio de Faraón. Cada paso que daba resonaba con el eco de la resistencia, como si las fuerzas invisibles del cielo lo acompañaran. La atmósfera se tornaba densa, la opresión era palpable, y el aire mismo parecía vibrar con la ansiedad de un pueblo que aguardaba. El Señor, el Dios de Israel, me ha enviado a ti, decía Moisés con voz temblorosa, mientras el rostro de Faraón se tornaba frío y despectivo. El rey, imbuido en su orgullo y en su propia divinidad proclamada, contestó: ¿quién es el Señor, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel?
No conozco al Señor, y tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Su desafío resonó como un grito de guerra, y fue entonces cuando Moisés sintió el peso de la incredulidad aplastar su fe. Pero en su interior, la promesa de Dios ardía, como la zarza que no se consumía: yo estaré contigo. Así, las palabras de Moisés se hicieron más fuertes, y sus intenciones más resueltas. Regresó a los israelitas, compartiendo las visiones de un futuro mejor, aunque las miradas que encontró estaban llenas de desconfianza y desesperación. Él nos liberará, insistió, llenando de esperanza sus corazones una vez más, mientras la cruel opresión se intensificaba. La carga de los ladridos de los capataces egipcios se cernía como una sombra amenazante sobre ellos. Dios observó desde la altura, y en su sabiduría, el plan se iba tejiendo, revelando que las palabras de Moisés serían solo el principio. Entonces, el Señor habló de nuevo a Moisés, esta vez con un mandato que resonaría a través de generaciones: ve y habla a los israelitas, diles que yo soy el Señor. Prometo liberarlos del yugo egipcio, y los llevaré a la tierra que prometí a sus padres. Y ellos sabrán que yo soy el Señor. Éxodo 6, 6-7. Los ecos de la promesa de salvación encontraron un hogar en los corazones fatigados, y aunque aún padecían, un destello de esperanza resplandecía. Mientras Moisés cumplía el mandato divino, la tensión se intensificaba entre Egipto e Israel. La adversidad, como un monstruo que se retorcía, estaba destinada a ser confrontada. Moisés, ahora más seguro, se dirigió a Faraón una y otra vez, proclamando el mensaje de Dios. Pero cada vez, el corazón del faraón se endurecía, cada palabra de libertad era recibida con desdén, y la opresión se volvía más cruel. Y así, Dios orquestaba su extraordinaria demostración de poder. En medio de aquella resistencia, comenzó a descender sobre Egipto la promesa de milagros de juicio que debilitarían las manos de los opresores. Por medio de estas señales, yo mostraré mi poder, dijo Dios, mientras las plagas se preparaban para desatarse como viento en tormenta sobre la tierra de Egipto, pero aún había más que aguardar. Cada plaga traería consigo no solo juicio, sino la revelación de la gloria del que había prometido la liberación. Moisés, con lágrimas en los ojos, entendió que su lucha no solo era por la libertad del pueblo, sino también una batalla que definiría la imagen de Dios ante las naciones, un recordatorio eterno de su soberanía. En ese instante, mientras las primeras sombras de la tormenta comenzaban a formarse sobre Egipto, Dios reveló a Moisés el siguiente paso de su plan. Yo haré maravillas en medio de ellos, y conocerán que yo soy Yahvé, pues el tiempo de mi gloria ha llegado. Éxodo 6:1. Con estas palabras resonándole en su alma, el corazón de Moisés ardió en anticipación, conscientes de que tras la tormenta siempre brilla un nuevo amanecer. Así, el eco de esta lucha profética se desataba en el tiempo, mientras la promesa de Dios esperaba lo que ocurriría, y así como con un brazo fuerte redimiré a mi pueblo, el mundo sabrá que el Dios de Israel es el único y verdadero, y mi gloria será proclamada entre las naciones. A medida que lo inevitable se acercaba, el misterio de Dios envolvía todo, dejando flotando en el aire la pregunta: ¿cuál sería la magnitud de su gloriosa revelación, y qué asombrosas maravillas estaban a punto de ser desatadas? Y sucedió que al tercer día de las palabras de advertencia, Moisés nuevamente se presentó ante Faraón, su rostro iluminado por la determinación que sólo la fe podía otorgar. Así ha dicho el Señor, Dios de los hebreos: suéltame a mi pueblo, para que me sirva. Porque si te niegas a dejarlo ir, y continúas desobedeciendo, entonces la mano del Señor caerá con gran plaga sobre tu pueblo. Éxodo 7:16. Las palabras de Moisés resonaban como un eco en las piedras del palacio, un desafío a la arrogancia del faraón. El corazón del rey, endurecido por sus propios dioses y su propio ego, se burló del mensaje. Que vengan las plagas, si así lo dice tu Dios. ¿Acaso no somos inmortales en nuestra propia grandeza? Replicó con desdén. Las tinieblas de su obstinación lo cegaban, y en su monumental ceguera, poco sabía que sobre Egipto se cernían sombras de calamidad. El día siguiente amaneció sombrío, y mientras el pueblo de Israel continuaba sufriendo, la voluntad de Dios comenzó a manifestarse en el cielo. Un viento fuerte sopló por toda la tierra, trayendo consigo la primera señal del juicio divino. En las aguas del Nilo, una transformación se llevó a cabo: el río se convertirá en sangre,
y habrá muerte en los peces, y el río hediondo será. Éxodo 7:17. Moisés observó con temor y asombro cómo la creación respondía al poder del que llama a las cosas que no son como si fuesen. Así, el primer juicio llegó como una furia del cielo, y los egipcios se vieron atrapados en el terror. El pueblo hebreo, aunque afligido, se mantenía firme en la esperanza de la liberación. Sin embargo, Faraón aún se negaba a reconocer el poder de Dios. Busquen en sus dioses, que ellos los salven de esto, ordenó él, sin saber que en su rechazo labraba su propia destrucción. Mientras tanto, el Señor continuaba hablando a Moisés, diciéndole que aún había más por venir. Yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré mis señales en Egipto. Éxodo 7:3. Cada plaga era una nota en una sinfonía de juicios, un acto que testificaría ante las naciones sobre su grandeza. Moisés sentía el peso de la misión y comprendía que cada paso hacia la confrontación era también una revelación progresiva del carácter de Dios, un plan soberano destinado a redimir no solo a su pueblo, sino a hacer resplandecer su gloria en toda la tierra. Así, con cada día que pasaba, la contienda se tornaba más intensa. Las plagas continuaron: ranas, piojos, moscas, enfermedad del ganado. Y con cada nueva calamidad, el faraón se debilitaba, pero su corazón seguía endurecido. Moisés se encontraba frente al dilema de lo divino y humano, el libre albedrío frente a la soberanía de Dios, la obstinación frente a la oportunidad de redención. A medida que el tiempo avanzaba, Moisés se sentó con los ancianos de Israel bajo la sombra de una palmera, rodeado de rostros llenos de angustia y ansiedad. Se compartieron visiones de lo que vendría, y se recordaron las promesas hechas a los patriarcas. El Señor nos llevará a una tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:8. Aquella promesa alimentaba su fe, aunque las circunstancias parecían hablar de desdicha. Entonces, entró una aflicción inminente. El cielo se oscureció nuevamente, y la voz del Señor resonó a través de Moisés: espera, porque lo que está por suceder revelará mi poder y hará que conozcan que yo soy el Señor. Una tempestad se acercaba, y con ella, no solo juicio, sino también una manifestación extraordinaria de la redención que vendría. Delante de un nuevo amanecer, les mostraré la salvación que han anhelado por tanto tiempo, y conocerán que en medio de la tragedia hay esperanza, declaró Dios con majestad. Mientras las sombras de la devastación se cernían sobre Egipto, y el pueblo de Israel miraba, expectante, la verdadera gloria de Dios comenzaba a revelarse en el horizonte, llevando consigo el misterio de su propósito soberano. ¿Qué asombrosas maravillas haría el Señor para liberar a su pueblo? La expectación de lo que estaba por venir envolvía el aire, mientras su plan continuaba entrelazándose con la historia. Y sucedió que después de las calamidades que habían azotado Egipto, Moisés se presentó nuevamente ante el faraón, llevando consigo la gravedad de la situación y la solemnidad del mensaje divino. Así dice el Señor: deja ir a mi pueblo, y si no, toda la lluvia del cielo se convertirá en granizo, como nunca antes ha habido en Egipto desde que existe como nación. Éxodo 9, 13-14. Las palabras de Moisés eran como un eco reverberante, una advertencia que retumbaba en el corazón del faraón y en la tierra que clamaba por liberación. El faraón, aún con su corazón endurecido, se dejó llevar por la cólera y respondió desafiante: ¿quién es el Señor, para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco a ese Señor, y tampoco soltaré a Israel. Éxodo 5:2. Era una declaración que escalaba en altanería, ignorando el poder del que estaba por venir. Sin embargo, el ciclo de juicio estaba por tomar un giro aterrador. La voz del Señor fue clara: ahora, verás lo que haré, porque por la fuerza de mi mano y con brazo extendido, lo sacaré de Egipto y llevaré a cabo mis juicios. Éxodo 7:4. Mientras Moisés transmitía este mensaje, el cielo se oscureció, presagiando la devastación que llegaría sobre la tierra. El aire se tornó denso, y los preparativos para el desastroso granizo comenzaron. Al siguiente día, los cielos tronaron y las nubes se llenaron de una sombra ominosa. El granizo caía sobre Egipto con una fuerza implacable. Las llamas se consumían en los campos, y las cosechas se desvanecían en la furia del juicio. La tierra, el pueblo y sus dioses fueron confrontados con la realidad del Creador. El faraón, ante tal tragedia, sintió la presión de su orgullo desgastarse. Se arrastró ante Moisés, implorando: he pecado esta vez.
El Señor es justo y yo y mi pueblo somos inicuos. Éxodo 9:27. Pero, como un barro en las manos del alfarero, su corazón permanecía endurecido. Los ancianos de Israel observaban con temor y asombro, comprendiendo que los juicios no solo eran un castigo, sino una pausa en la historia para descubrir la gloria de Dios. Se reunieron y, en su congregación, hablaron de las promesas que habían heredado. ¿Acaso no nos ha prometido el Señor que seremos un pueblo apartado, que habitará una tierra prometida? Éxodo 3:17. La esperanza danzaba entre ellos, dándole fuego a su valentía. Entonces, el Señor habló nuevamente a Moisés. Serán mis testigos ante las naciones y haré maravillas en medio de ellos. Éxodo 10:2. La revelación de su gloria cada vez más palpable comenzaba a penetrar el corazón de los israelitas. Se percibía que a pesar del sufrimiento, la liberación estaba cerca. La incertidumbre, el sufrimiento y la liberación se entrelazaban en un tejido divino. Mientras tanto, el faraón, triste vencedor de su propia obstinación, se negaba a ceder. ¿Hasta cuándo, Moisés?, preguntó con desespero, pero en su voz todavía resonaba la arrogancia de un rey que se creía invulnerable. Moisés, aferrado de la mano de Dios, replicó, hasta que reconozcas que no hay otro como él, grande en poder y majestad. Éxodo 9:14. Así, en medio del fragor de la batalla espiritual, las sombras de la opresión continuaban en Egipto, mientras la luz de la esperanza se cernía sobre el pueblo escogido. Porque después de esta plaga, el corazón del faraón será aún más endurecido. Éxodo 10:1. Un ciclo se cerraba y otro comenzaba, mientras la mano del Señor tramaba un camino de redención que sería recordado por generaciones, y así, el pueblo de Israel aguardaba, pues en el horizonte se susurraban más promesas, y el clamor por liberación se hacía más fuerte. ¿Cuáles serán las maravillas de Dios que se manifestarán delante de nuestras narices?, se preguntaban. El eco del plan soberano de Dios susurraba entre ellos, augurando un destino glorioso que se acercaba, pero cuya revelación todavía estaba por venir en un tiempo y un lugar que el mismo Dios había establecido. Y fue así que, en la penumbra de la noche y en la angustia del día, el pueblo de Israel clamaba al Dios de sus padres, buscando alivio en medio de la desesperación. Las llamas de la opresión seguían produciendo humo en los corazones de los hombres y mujeres que aguardaban por la palabra de liberación. El eco de la promesa resonaba, mientras Moisés, ya consagrado en su misión, se preparaba para nuevas instrucciones del Altísimo. El Señor habló a Moisés, vuelve al faraón, porque he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Éxodo 10:1. La soberanía de Dios se hacía evidente en cada plaga, la revelación de su poder y autoridad era un testimonio no solo para Egipto, sino para el mundo entero. Moisés, con el ímpetu del Espíritu en su ser, caminó hacia el palacio de la opresión, como un vaso de la divina voluntad. Cuando estuvo ante el faraón, exclamó con firmeza, ¿hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para que me sirvan. Éxodo 10:3. Pero el faraón, en su orgullo y autosuficiencia, descartó el mensaje, su arrogancia se elevaba como una muralla infranqueable. Sin embargo, el corazón del rey padecía la carga de lo inexorable. Un nuevo golpe debía caer sobre Egipto, uno que haría temblar no solo su nación, sino los mismos cimientos de su fe en sus dioses. Al llegar la nueva plaga, una oscuridad se cernió sobre la tierra, una tiniebla que podría sentirse, asfixiante y pesada. Éxodo 10:21. Durante 3 días los egipcios vivieron en el terror de la ausencia de luz, mientras los israelitas contemplaban el cielo claro sobre ellos. Y el Señor hizo separaciones entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Éxodo 10:23. Allí, en esa desesperación, la esperanza de redención florecía como un lirio en el desierto. Mientras los ancianos de Israel se reunían, compartían relatos de las promesas de Dios con fervor renovado, recordando los pactos hechos con Abraham, Isaac y Jacob. Veremos la mano de Dios, afirmaban unos a otros. El peso de su sufrimiento no era en vano, pues la grandeza de su liberación estaba en los planes divinos, aún invisibles para la humanidad. Con cada plaga que se desataba, el faraón apostaba su desafío, pero la paciencia divina era inagotable. En su obstinación, no sabía que cada acto de rebeldía lo llevaba más cerca de su ruina. La voz del Creador resonó otra vez en el corazón de Moisés,
cuando yo extienda mi mano y hiera a Egipto con todas mis maravillas que haré en ella, entonces él los dejará ir. Éxodo 3:20. La próxima intervención sería la más conmovedora de todas, el fin de una era y el comienzo de otra fulgurante. La tensión se palpaba, la inminente revelación de la gracia se posaba sobre Egipto como el rocío de la mañana. Oh, cómo se llenan los corazones de expectación. Su liberación no solo significaba la salida de la esclavitud, sino el nacimiento de un pueblo elegido, un reino de sacerdotes que daría gloria a su Dios. Así, frecuentemente, la sombra de lo que debería acontecer aguardaba a ser revelada. Moisés se preparaba, pues el momento de la verdad se acercaba, y el destino de naciones pendía de un hilo de obediencia y fe. Habrá un juicio final, le reveló el Señor, y los egipcios conocerán que yo soy el Señor. Éxodo 7:5. Mientras tanto, el eco de este mensaje se movía por el aire, un aviso que resonaba como el trueno antes de la tormenta. Las esperanzas de un pueblo se avivaban y un nuevo capítulo de su historia estaba por escribirse, así como el destino del faraón quedaría marcado por su desdén. Qué glorioso sería el acto transformador de Dios. El desvelo de su plan soberano se acercaba, pero la adversidad aún jugaría su última carta, una que desataría la victoria más prodigiosa jamás conocida. ¿Qué camino tomará el corazón del faraón ante la implacable voluntad de aquel que es más grande que todas las naciones? Moisés, con un corazón resuelto y la mente enclavada en la promesa de Dios, regresó ante el faraón, quien en su palacio reinaba como un dios entre los hombres. La atmósfera estaba cargada de tensión, los seres humanos corrían inquietos, cautivos no solo de un rey, sino también de la misma sombra de la opresión. En el eco de la proclamación de Moisés, resonaba la voz de Dios: yo haré una plaga más. Éxodo 11:1. Moisés, así como la oscuridad pesada sobre Egipto es un símbolo de la rebelión, también será luz en medio de la noche para mi pueblo, le había prometido el Señor. La voz del Creador palpitaba en el aire, un recordatorio de la impecable fidelidad a su pacto. Mientras el faraón desafiaba a la providencia, en la casa de los israelitas se encendía una luz de esperanza inquebrantable. Al caer la noche, prepara un cordero. Éxodo 12:3, le instruyó el Señor a Moisés. Cada familia debe tomar un cordero sin defecto, y el pueblo ungirá los dinteles de sus puertas con la sangre, para que cuando yo pase por la tierra de Egipto, no los destruya entre los egipcios. Éxodo 12:7. Era una señal sublime, una consagración de confianza que debía ser obedecida con fe, el acto que definiría a una nación. Así, aquella noche, el pueblo de Israel se preparaba, con corazones dispuestos y una reverencia renovada. La sangre del sacrificio, un símbolo de vida, era el testimonio del Redentor que vendría. En cada hogar, las familias se reunieron, recordando las promesas ancestrales. Se servía el pan sin levadura, un símbolo de su pronta salida, un acto de separación de las cadenas del pasado. La medianoche llegó, y un clamor se levanta en Egipto, uno que atravesó las paredes de la opresión hasta alcanzar el cielo. Lloran los primogénitos. Éxodo 12:30. El ángel de la muerte pasó, su presencia causó terror y desolación, mientras cada lágrima caía como un testimonio de la amarga rebeldía del faraón. La reacción fue inmediata, un pueblo entero se postró en la desesperación, mientras que en el pueblo de Israel, la paz de Dios descendía como el rocío que refresca la mañana. El faraón, abrumado por el pesar, convocó a Moisés y a Aarón en la noche misma. Levántense y salgan de en medio de mi pueblo. Éxodo 12:31, ordenó, y bendigan a Dios. El cumplimiento de la promesa había llegado, un acto de liberación y redención se desataba, marcado por el sacrificio y la obediencia. Y así, con la vida renacida y su camino realizado, el pueblo de Israel salió de Egipto, llevándose consigo todo lo que el Señor les había dado. Las generaciones futuras recordarían aquella noche, no solo como el momento de la liberación, sino como el fortalecimiento de su fe, la conformación de su identidad como el pueblo de Dios, llamado a vivir en la luz y a ser luz para las naciones. Mas, aún resonaba el eco de la advertencia: cuando yo saque a mi pueblo entonces sabrán que yo soy el Señor. Éxodo 7:5. La gloria de Dios había prevalecido en el juicio contra Egipto, y aunque la victoria era dulce, la historia no había terminado. La travesía apenas comenzaba, y el corazón del faraón, endurecido, aún guardaba un último intento de obstinación. El adversario se levantó.
La soberanía de Dios se manifestaría de maneras aún más milagrosas, revelando que su plan divino era aún más vasto de lo que se podía imaginar. ¿Cómo se desarrollará la historia de un pueblo en camino a la libertad? ¿Y qué destino guardaba al antiguo rey entre un mar que dividía la desobediencia de la obediencia? Mientras el pueblo avanzaba hacia su futuro prometido, la sombra del desafío del faraón se cernía sobre ellos, prometiendo un enfrentamiento que definiría la historia. Con el clamor de lamento aún resonando en Egipto, el pueblo de Israel avanzaba con determinación. Moisés, guiado por la mano de Dios, lideraba a la multitud hacia el desierto, un camino desconocido pero prometido, donde la esperanza se entrelazaba con la promesa divina. Las estrellas brillaban en lo alto, testigos silentes de la travesía hacia la libertad. Recuerden esta noche, les dijo Moisés, su voz firme y llena de fe, pues es la noche en que el Señor nos ha liberado de la opresión. Cada año, cuando celebremos esta Pascua, recordaremos cómo Dios nos ha librado de la mano del opresor, Éxodo 12:14. Los rostros del pueblo reflectaban una mezcla de temor y expectativa, cientes del poder de su Dios, que no solo los había liberado, sino que también les había dado identidad como su pueblo. Sin embargo, a medida que cruzaban las puertas de la ciudad, la ira del faraón empezó a prenderse como fuego en la brasa. Su corazón, endurecido por la soberbia y el lamento de su pueblo, comenzó a buscar venganza. ¿Cómo he permitido que se vayan? Los israelitas son sin duda los que sostienen la economía de este reino, ordenó el faraón, desatando la furia de su ego herido. Reunid a todos mis carros y soldados. Id tras ellos, Éxodo 14, 6-7. Su desafío al poder de Dios mostraba su desprecio total por la voluntad divina, y se encaminó hacia la rabia de la batalla, desatando la tormenta que se cernía sobre sus corazones. Mientras tanto, el pueblo de Israel avanzaba, y detrás, el sonido de los carros del faraón se acercaba. Se detuvieron en la orilla del Mar Rojo, rodeados por la naturaleza imponente, a su izquierda, acantilados escarpados, y a su derecha, un inmenso océano bloqueando su camino. La desesperación se apoderó de algunos al ver la nube oscura de la venganza persiguiéndolos. Moisés, clamaron al unísono, ¿acaso no había tumbas en Egipto? Nos has traído aquí a morir, Éxodo 14:11. Sus corazones temerosos resonaban con ecos de incredulidad, olvidando las obras portentosas de Dios que los habían traído hasta allí. No temáis, gritó Moisés, su voz poderosa alzándose sobre el viento. Permaneced firmes y veréis la salvación que Jehová hará hoy. Los egipcios que hoy veis, nunca más los veréis, Éxodo 14:13. Él levantó su vara hacia el cielo y el pueblo sintió la tensión en el aire, una mezcla de temor reverente y esperanza. Alzándose en los cielos, el Señor movió su mano. Una brisa comenzó a soplar, y lo que parecía ser el final de una historia se transformó en el comienzo de una obra maestra divina. Las aguas del mar se abrieron, creando un camino a través del océano, y el pueblo de Israel sintió la gloria de Dios acompañarlos. Era una tierra de promesas que se desnudaba ante sus ojos. El temor del faraón se tornó en terror cuando sus carros comenzaron a atravesar las aguas, habiendo decidido seguir a los israelitas. Pero Dios tenía un plan soberano. Las ruedas de los carros se deshicieron en el barro, los egipcios comprendieron que estaban en medio del juicio de un Dios que no se deja burlarse. Retiraos, gritó el faraón, el miedo se apoderaba de él mientras sus súbditos caían en desdicha. Pero el tiempo de la liberación se había cumplido, las aguas del mar regresaron, una poderosa muralla contra la soberbia. Cuando los egipcios intentaron escapar, las olas se estrellaron contra ellos, y nunca más se supo de ellos, y así, el pueblo de Israel, con renovados corazones y un espíritu invencible, cruzó obedientemente al otro lado. Cantaré a Jehová, porque ha triunfado gloriosamente, el caballo y su jinete arrojó en el mar, Éxodo 15:1. Su cántico resonó, una expresión de salvación y adoración, pero aún las sombras de desconfianza acechaban el camino hacia la tierra prometida. ¿Seguirán confiando en el Señor en el desierto? ¿Reconocerán su soberanía cuando se enfrenten a nuevas pruebas? Más adelante, en los días inciertos, las promesas de Dios se probarían una vez más, revelando que su plan de redención abarcaba no solo la liberación de Egipto, sino una transformación del corazón del pueblo.
La historia de su fe apenas comenzaba, y en cada paso avanzarían hacia un futuro que incluiría pruebas, milagros y el cumplimiento de las promesas divinas que Dios les tenía preparadas. Al otro lado del Mar Rojo, la gloria de Dios se manifestó en el canto jubiloso del pueblo de Israel. Sin embargo, la travesía hacia la tierra prometida apenas iniciaba, y ya hacían falta lecciones profundas que debían aprender en el desierto. Moisés, guiado por la nube del Señor durante el día y la columna de fuego por la noche, debía enfrentarse a la creciente inquietud de su pueblo. Los israelitas, aunque libres, aún cargaban con ecos de su antigua esclavitud. A medida que avanzaban, el hambre comenzó a apoderarse de ellos. ¿Qué comeremos en este desierto?, murmuraban algunos, su fe tambaleándose ante la realidad de su nuevo hogar. La tensión creció, y los recuerdos de Egipto comenzaron a aflorar. ¿No nos hubiésemos quedado allí, donde al menos teníamos comida? Éxodo 16:3. Las quejas del pueblo llegaron al corazón de Moisés como dagas, desgarradoras y llenas de incertidumbre. Se dirigió a Dios en busca de respuestas, y el Señor le respondió con una promesa de provisión divina. He aquí, yo os haré llover pan del cielo, Éxodo 16:4. Esta no sería solo una solución temporal, sino una forma de revelar su poder y sustento en medio de la adversidad. Así, cada mañana el pueblo se levantaba y encontraba el maná, una sustancia como escarcha, fresca y blanca, que les ofrecía alimento. Este es el pan que Jehová os da para comer, Éxodo 16:15, proclamó Moisés, reafirmando la dulce provisión del cielo. Pero también había instrucciones divinas, solamente podían recoger lo necesario para cada día, enseñándoles la importancia de la confianza y la dependencia en Dios. Con cada grano que recogían, se venían a la mente sus antiguos ídolos, mientras recordaban cómo habían sido alimentados por sus opresores, y ahora eran alimentados por su Dios. Sin embargo, la tentación de acaparar el maná resultó en un fracaso, lo que sobraba, se convirtió en gusanos. El desierto era un lugar de pruebas y de revelación, donde aprenderían a confiar en su provisión constante. A medida que pasaban los días, el pueblo comenzó a anhelar agua, y nuevamente sus protestas resonaban en el campamento. ¿Nos sacaste de Egipto para matarnos de sed aquí? Éxodo 17:3. Esta búsqueda de agua se convirtió en otra oportunidad para que Dios demostrara su poder y fidelidad. En su angustia, Moisés clamó al Señor, quien ordenó que golpeara la roca en Horeb. Y de la roca saldrá agua, y el pueblo beberá, Éxodo 17:6. Así, el agua brotó, y los corazones temerosos comenzaron a transformarse en adoración y gratitud. Sin embargo, aún había una travesía más profunda que Dios deseaba que su pueblo entendiera. En el fondo de sus luchas, una raíz de incredulidad se gestaba, y el Señor sabía que debía enfrentarlos con verdades más profundas. La adversidad seguiría pulsando en sus corazones, revelando no solo su necesidad de sustento físico, sino también su hambre espiritual. Yo soy el Dios que os sacó de Egipto, les recordaría, y tengo un plan más grande para ustedes de lo que imaginan. El desierto no solo era un lugar de escasez, era un espacio de formación, donde se escribiría la historia de su redención. En cada dificultad, en cada falta, en cada provisión divina, emergía un propósito mayor, una preparación para lo que aguardaba en la tierra prometida, un pueblo limpio y dedicado, transformado en la esencia del deseo de Dios, preparándose para liberar más de su poder. Dios plantó en sus corazones la certeza de que el camino hacia la libertad incluía la transformación interior. El desafío más grande no sería solo el hambre o la sed, sino el aprender a ser su pueblo, el pueblo del pacto. Mientras el viento soplaba suavemente entre las carpas y el rugido del desierto resonaba en el silencio, la voz del Creador susurraba nuevas promesas, eco de un pacto eterno. El que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Este no era solo un relato de vida y muerte, sino de redención y transformación. Así, el misterio de su camino apenas comenzaba a desplegarse, revelando que el verdadero propósito de Dios trascendía su liberación inicial, abarcando el corazón mismo del pueblo de Israel. La travesía del pueblo de Israel avanzaba con pasos llenos de temor y esperanza. Cada día, los israelitas enfrentaban desafíos que probaban no solo su resistencia física, sino la fe que empezaba a brotar en ellos, una fe cultivada en las promesas del Dios que había liberado sus cadenas.
En medio del desierto, cuando la sed y el hambre comenzaron a desgastar la paciencia del pueblo, Dios una vez más se manifestó en su fidelidad. Yo soy Jehová, tu Dios, les dijo, reafirmando su presencia. He aquí que haré maravillas entre ustedes. Les enviaré maná del cielo cada día, y agua de la roca, para que sepáis que yo soy el Señor, el Dios que los ha sacado de la tierra de Egipto. Éxodo 16:4, Éxodo 17:6. Durante semanas, el maná caía como un regalo celestial, y el agua brotaba de la roca, sus necesidades eran satisfechas a cada paso, cada milagro fue un recordatorio de que no caminaban solos. La queja y la desconfianza fueron desafiadas por la provisión constante de Dios. Así, el pueblo comenzó a reconocer su dependencia de Él, aprendiendo que, aunque el desierto representaba escasez, también era el lugar donde el Dios Todopoderoso se revelaría en toda su gloria. Sin embargo, las tribus de Israel todavía luchaban con su memoria, los ecos de Egipto resonaban en sus corazones. Podemos confiar en Dios, murmuraban unos a otros. Moisés, sintiendo la carga, declaró, espera. Veréis la salvación de Jehová, que hoy hará entre ustedes. Éxodo 14:13. Aquella declaración era un grito de fe que resonaría con el tiempo, mientras el pueblo seguía adelante. Un día, mientras acampaban al pie del monte Sinaí, el Señor llamó a Moisés y lo llevó a lo alto. Te daré mis leyes, Moisés, mis instrucciones para que mi pueblo viva en santidad, le dijo con voz potente. Guardaréis mis mandamientos y seréis un pueblo especial para mí. Éxodo 19:5. Moisés descendió del monte con las tablas de la ley, un pacto que sellaría su identidad como nación. Ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:6. Con cada palabra, la visión del futuro de Israel empezó a dibujarse con claridad. No solo eran liberados, eran también llamados. En la montaña, el pueblo temía, al ver la manifestación de la gloria de Dios, con truenos y relámpagos. Sin embargo, también vieron su amor. No se preocupen, yo estoy aquí. Confiad y obedezcan. Esta nueva relación requería algo más que libertad física, necesitaban aprender a vivir bajo el pacto de Dios, entender que la obediencia les traería bendición y vida. El camino hacia la tierra prometida era largo, y los desafíos no se detendrían. ¿Por qué nos trajiste aquí?, volvían a clamar algunos. Pero Dios, en su infinita paciencia, permitió que cada queja se convirtiera en una lección de fe. Así, la travesía del desierto fue testimonio de un cambio profundo. Muchos empezaron a aprender que el desierto no era un final, sino un campo de formación. Finalmente, después de años de aprendizaje, de frustraciones y de victorias, llegó el día en que el pueblo se acercó a la tierra prometida. Mirad, la tierra que fluye leche y miel está delante de ustedes. Mi palabra se cumple, les proclamó Moisés valientemente. Ahora envíen 2 espías que reconozcan la tierra. Números 13:1. El pueblo se llenó de emoción y temor, pero también de fe. Al regresar los espías, llevaron un informe mezclado con desconfianza. La tierra es buena, pero hay gigantes. Entre gritos de temor, algunos clamaron que sería mejor volver a Egipto. Pero Caleb y Josué respondieron con fe, si podemos subir y conquistarla. Números 13:30. Su fe contrastaba con la incredulidad del pueblo. Dios, lleno de compasión y justicia, les permitió un tiempo de reflexión. Por su desconfianza, no entrarán en mi descanso, sentenció, pero prometió que la próxima generación sería la que vería el cumplimiento de la promesa. Números 14:30. Así, mientras el pueblo de Israel se retiraba a través del desierto, el plan de Dios seguía tejiéndose, manteniendo una promesa firme: dame tú corazón y yo haré maravillas. Con el tiempo, esa generación nueva florecería, listos para entrar en la herencia de libertad, prosperidad y una relación renovada con Dios. Las lecciones de fe, obediencia y gracia se grabaron en sus corazones. Con cada paso, su identidad pastoral se consolidaba como el pueblo de Dios, un reino de sacerdotes, que debía llevar la luz a las naciones, y al final, el eco de la liberación resonó no solo en el desierto, sino en cada rincón de la tierra prometida, un recordatorio eterno de que Dios siempre cumple sus promesas. Este es el momento decisivo en tu vida espiritual. Si sientes el llamado a reconocer a Dios como tu Salvador y guía, no esperes más.
Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán tu corazón. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a difundir este mensaje poderoso. Comenta con tus reflexiones sobre esta historia y comparte este video indudablemente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Cada acción cuenta y, juntos, podemos compartir la luz del mensaje de la liberación y la esperanza. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de lo que Dios está haciendo.